25-21. Quiero agarrar como base ese pasaje. Mateo 25-21. No voy a leer todo el texto, pero va a ser una parte del texto. ¿Lo tiene, hermano? Bueno, usted ya se lo sabe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hasta ahí nomás. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Oramos, Señor, pidiéndote nos ayudes, nos hables al corazón, nos bendigas, Señor, con tu palabra que es bendita. Gracias te damos, Señor, unge mis labios y prepara nuestros oídos. Quita todo aquello, Señor, que estorba en nuestra mente, Señor. Que solo tu voz se escuche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Vamos a hablar bajo el tema fidelidad en lo poco. Este pasaje es muy conocido porque es un pasaje que nosotros lo usamos regularmente para decir que cuando el Señor nos reciba, cuando Cristo venga y nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo, ¿verdad? Pero yo quiero agarrar como base este texto, hermanos, y para dirigir nuestra atención hacia un personaje de la Biblia que es muy conocido porque él fue mayordomo. Y en este mes de fidelidad, en este mes que estamos hablando del tema, la mayordomía requiere fidelidad. En este pasaje, la Biblia nos habla de que su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En este pasaje, el Señor o Dios elogia y recompensa la fidelidad de cada persona fiel. La recompensa que Dios da, hermano, no es al futuro, es ahora mismo. Él recompensa a la persona fiel. En este pasaje la recompensa se presenta en forma de elogio y dice, bien siervo bueno y fiel. Esto representa el agrado y la aprobación que el amo o el Señor manifestó para con los siervos que trabajaron para él. Los dos adjetivos, buen y fiel, en este contexto son prácticamente sinónimo de bueno. Y en el griego es agathos, que quiere decir, que significa generoso y correcto en su proceder, en su comportamiento. Por lo tanto, el buen siervo es el que hace o el que es correcto, el que es fiel, que cumple las instrucciones que su Señor le dio. Pero mire, la recompensa no se presenta en términos de descanso, sino que se presenta en una oportunidad de servir más al Señor, en un lugar donde va a haber más responsabilidad. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. A veces nosotros tenemos, bueno, hay diferentes maneras de interpretarlo, pero cuando nosotros interpretamos que si hemos sido fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho, porque si hemos sido fieles como mayordomos en algo pequeño, Dios nos va a dar la responsabilidad de algo mayor, más grande, más responsabilidad.
sobre mucho te pondré. Por eso en esta noche, especialmente los jóvenes, les quiero hablar de este varón que su trabajo como administrador lo comenzó a una corta edad. Hay varios, hermano, hay varios en la Biblia. Pero yo quise hablar de José porque José lo vamos a ver de otra manera diferente, aunque casi va a ser algunas cosas que hemos visto ya. Pero me llama la atención cómo José, en mi mente, hermano, en mi mente pequeña, yo estaba pensando cómo a qué edad, en dónde José aprendió a ser un buen administrador. Porque lo leemos en la cárcel, lo vemos en la casa de Potifar, lo vemos ya como un gran gobernador, pero ¿en dónde comienza José a ser buen administrador? Y es en lo poco, de acuerdo a lo que él después hizo, ¿ya? Entonces, José comenzó como administrador, lo comenzó, dice la Biblia, a una corta edad. La Biblia dice que era de edad de 17 años, era un jovencito. Muy joven estaba José. Y mientras yo pensaba en este pasaje, me vino esa pregunta. ¿A qué edad comenzó a ministrar José? ¿Dónde comenzó José? Y claro, hermano, la Biblia tiene la respuesta. Génesis 37, 1 y 2 dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Verso 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la fama de ellos. La mala fama, ¿verdad? Si está leyendo conmigo, gracias, hermano. La mala fama de ellos. Entonces nos damos cuenta nosotros, yo quiero que usted mire con detenimiento este pasaje. José se distingue de sus hermanos. Hay una distinción, hermano, y esa distinción que la Biblia hace de José es porque José, aún en su juventud, confiaba en Dios. Él tenía su fe puesta en Dios. Pero vayamos a los conflictos, porque hubo conflictos con sus hermanos. Varias son las causas de esos pleitos, de esos problemas, de esos conflictos. El primer problema que miramos aquí era que José era un joven muy responsable. ¿Cuántos jóvenes responsables hay aquí? Qué bueno, qué sincero. Pero él era un joven muy responsable y era el hombre de confianza de su papá. La ocupación principal de Jacob y de la familia, hermano, era la crianza de ovejas. José desde muy joven participaba en este trabajo, pero también le informaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Vea que José era el hombre de confianza de Jacob. Aunque era un joven, Jacob tenía la confianza de que su hijo José sería un buen administrador, y él no solo administraba, pero le informaba a su papá la mala fama o el comportamiento malo que tenían sus hermanos. Ahí comienza un problema. Ahí comenzó el problema.
Es cierto que la Biblia dice que Jacob amaba a José más que a sus otros hijos y le hizo una túnica de muchos colores. Pero hoy no vamos a meternos en ese tema, ya de sobra es conocido por nosotros. Pero hay algo por lo cual Jacob amaba a José y era por su conducta fiel. Para ser mayordomo, el primer requisito es ser fiel. Tú no puedes encargarle tu propiedad o tus cosas a alguien que tú miras que no sabe qué hacer. A alguien que tú miras que no es organizado. Tú le vas a encargar tus cosas a alguien que yo pienso, la Biblia no dice, pero yo pienso que Jacob hasta le decía, José, déjame saber qué es lo que hacen tus hermanos. Porque si escucha algo malo de ellos, dime tú qué hacen, ¿verdad? A lo mejor, probablemente. Pero lo interesante aquí, hermano, que José comenzó desde muy joven. Porque yo estaba pensando, ¿cómo en la casa de Potifar él supo administrar todo? Porque él ya traía, aunque en poco, traía la experiencia de ya administrar lo que su padre le encargaba. Entonces, miramos nosotros que en lo poco eres fiel, Dios te va a poner en lo mucho. La Biblia nos dice que Potifar, que José fue vendido. El capítulo 39:1 dice que cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia de Faraón, rey de Egipto, mas Jehová estaba con José. Esto es bien importante, hermano. Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. La Biblia dice, Potifar lo notó. Rápido se dio cuenta de que Jehová estaba con José y le daba y tenía éxito con todo lo que hacía. Porque una persona con la que Dios está, hermano, no puede ser una persona fracasada. Es una persona exitosa. Quizá no es en los grandes éxitos, pero tú y yo somos personas exitosas porque Dios está con nosotros. Y a Potifar le notó y eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Una vez más que dice Mateo 25:21, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Desde el día que José quedó encargado de la casa de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar. Hermano, donde un hijo de Dios está, la cosa es bendecida. Amén. La casa en donde tú estés, el lugar donde tú estés, es bendecido porque tú eres bendecido. Y Dios bendice a su pueblo. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas, los animales, todo prosperó. Yo quiero que ustedes vean esto, hermano. Jóvenes, especialmente, la presencia de Dios en José. Su fidelidad hacia Dios, le daba éxito en su trabajo. Él había sido fiel a Dios en lo poco y ahora Dios lo estaba poniendo en lo mucho, que era la casa de Potifar. Él no se imaginaba al venderlo que él iba a llegar a un lugar. Pero yo me imagino que lo que él aprendió allá en aquel lugar con su papá, con unas ovejitas, ahora él estaba administrando una casa. Y Dios lo prosperaba.
Pero el enemigo no duerme. Las pruebas y las luchas llegan. Pero tenemos que mantenernos fieles a Dios en las luchas y en las pruebas. No nomás cuando nos vaya bien hay que ser fieles a Dios. Hay que ser fieles a Dios en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Aún en la enfermedad, aún en la escasez hay que alabar al Señor. Aún cuando no tengas, dale gloria a Dios. Porque Dios de alguna manera va a proveer para sus hijos. Pero el enemigo que no duerme va a hacer que las pruebas y las luchas lleguen. Pero tenemos que mantenernos fieles a Dios. José fue acusado, usted sabe la historia, de algo injusto. Hay algo que me gusta de José. No abrió su boca para defenderse. Se mantuvo callado. Y fue enviado a la cárcel. Pero allí en la cárcel, hermano, Jehová estaba con él. Yo no te puedo asegurar que Dios va a bendecir te va a bendecir si tú no eres fiel. Yo no te puedo asegurar eso. Yo no te puedo asegurar que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre ti bendición si tú no obedeces sus mandamientos. Yo no puedo asegurar eso. Pero sí te puedo asegurar que si tú eres fiel, Dios va a derramar, va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre tu vida. ¿De qué manera? No sé, hermano. No sé. Dios sí ve la necesidad de cada uno y Él envía bendición conforme a lo que ocupemos. Amén. Una vez más, José estaba siendo probado. Él pudo haber vivido amargado, enojado por todo lo que estaba pasando. Está resentido con Dios. Ya ve usted que cuando a la persona le va mal y rápidamente le echa la culpa a Dios y enseguida al pastor y enseguida a los demás. Pero José no. José, a pesar de sus situaciones, él se mantuvo fiel, él no se amargó, no estuvo resentido, pero el secreto de José era que confiaba en Dios. Ese es un buen secreto que se los quiero compartir aquí entre nosotros. Confía en Dios. En pruebas y luchas, confía en Dios. En enfermedad, confía en Dios. Al acostarte, confía que Dios te va a volver a despertar, si Él quiere. Si no, pues encomienda tu alma al Señor. Pero siempre hay que tener la confianza en Dios, y es lo que hizo José. La Biblia dice que José fue enviado a la cárcel y Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. La Biblia dice que aún a nuestros enemigos nos hace estar bien con ellos. Y José, hermano, estaba ahí. Así el carcelero puso a José a cargo de todos los presos y de todos los trabajos que allí hacían. Porque se miraba que Dios estaba con él. A José no le tenían que andar vigilando para que fuera fiel. A José no le tenían que andar diciendo que fuera fiel. A José no le tenían que andar agarrando del cuello para que fuera fiel. No, él era fiel. Para que fuera fiel, José una vez más seguía siendo fiel en lo poco, porque de estar en lo mucho cayó a la cárcel. Pero aún en esa cárcel José seguía siendo fiel. Dios es fiel, ¿verdad que sí, hermano?
tenemos que ser fieles a Dios, fieles a Dios. Ahí en la cárcel Dios seguía bendiciendo, seguía siendo fiel. La fidelidad de Dios no nos garantiza que no vamos a pasar por pruebas, hermano. Dios es fiel, pero las pruebas vienen. Amén. Pero tenemos que tener esa confianza de que Él está ahí con nosotros. Quizá ahora mismo estés pasando por alguna necesidad, estés pasando por pruebas, por enfermedad. Pero si tú has sido fiel a Dios, no te preocupes. Él te va a sacar de ese problema. Él me va a sacar de ese problema. Él nos puede sacar de ese problema. No te aflijas, no temas, ni te intimides, le dijeron a Josué. Sé valiente, esfuérzate. Dios está contigo, Dios está con nosotros, hermano. Hay que ser fieles a Él y te aseguro que aunque estés en alguna situación difícil, Dios te va a sacar. ¿Usted cree que José no se sentía después de estar en la casa del egipcio, de Potifar? No se sentía que estaba en un lugar, wow, la cárcel, pero José le vio lo positivo a lo negativo. Hay que mirarle las cosas buenas a lo que Dios nos da. Pues Dios sacó a José de la cárcel y lo puso como gobernador. ¿Se acuerdan? Bueno, esa historia sí se la refresco un poquito. Porque José le dijo, le interpretó el sueño a un copero y a un panadero. Al copero le dijo, vas a ser restituido, ¿se dice? A tu puesto. Te van a volver a dar tu trabajo. Al panadero le dijo, come bien esta noche, que vas a morir. Y el sueño de José, esa revelación o esa interpretación, se cumplió. Pero el copero, el panadero, pues él murió, pero el copero, cuando le restituyeron su trabajo o le regresaron su trabajo, él ya se olvidó de José. Él ni se acordaba de José. Ni por su mente pasaba, es lo que empezó a trabajar sirviendo. Me imagino que el copero era porque tenía las copas llenas, me imagino yo, ¿verdad? Y su trabajo era ese. Pero en ese trabajo se olvidó ya de José, dijo, ni se acordaba de José. Pero ¿dónde tiene una pesadilla el rey de Egipto? Y el rey de Egipto quería que le interpretaran el sueño. Y no sé cuánto tiempo pasó, hermano, para que ha de haber pasado un buen tiempo, no recuerdo ahorita. Pero cuando leemos la Biblia, hermano, las cosas no pasaron como cuando estamos leyendo la Biblia, ¿ok? Hubo un tiempo, pasó un tiempo. Nomás que para eso tendríamos que estar estudiando otras cosas. Pero pasó un tiempo, un determinado tiempo, y el rey de Egipto tuvo un sueño y quería que fuera interpretado. Cuando el rey pidió esa necesidad, el copero se acordó de José. ¿Hasta cuándo, hermano? Ahí el ser humano no es como cuando le dijeron a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo, le dijo el Señor. El ser humano se olvida. Y el copero se olvidó de José. Pero con ese sueño, esa pesadilla, el copero se le prendió la copa y empezó a decir, ¿sabes qué? Ahí hay un hombre llamado José, está en la cárcel. Él me interpretó el sueño, te lo puede interpretar a ti también. Háblenle a José. Se lo estoy parafraseando, hermano.
Y le hablaron a José, José le dio, le interpreta el sueño. Y entonces el rey pone a José. Mire, hermano, qué hermoso es el Señor. Por eso les digo que esto no es a cuando lleguemos al cielo, este es ahorita. Si tú eres fiel en lo poco, ahora, Dios te va a poner en lo mucho en este tiempo. No hasta que lleguemos con el Señor, no, ahora. José fue fiel en lo poco y Dios lo puso en lo mucho. De ser un esclavo, de ser un maltratado, de haber sido vendido, de haber estado en la cárcel. Dios le dijo: en todas estas etapas de tu vida has sido fiel. Ahora yo te voy a poner en lo mucho. Y José, la Biblia dice que él fue sacado de la cárcel y el egipcio lo puso como gobernador. Imagínense, hermano. Dios es muy bueno con nosotros. Dios es fiel con nosotros. Dios es maravilloso. Dios es glorioso. Nosotros debemos de estarle dando gloria a Dios por como Él es con nosotros, hermano. Ejemplo, Dios, porque fue Dios, sacó de la cárcel a José. Dios te puede sacar de la situación en que te encuentres, de la enfermedad en que te encuentres, de la tristeza, de todo lo que tienes. Dios te puede sacar de ahí y darte y ponerte en un mejor lugar, pero solamente confía y sé fiel hasta la muerte. Y el egipcio lo puso como gobernador de Egipto. José fue fiel en lo poco y Dios cumplió la promesa poniéndolo en lo mucho. Amados hermanos, aquí termino. El secreto de nuestra prosperidad está en nuestra fidelidad. Dios nos llama a ponerlo a prueba a Él. Y Él dice en Malaquías: traigan sus diezmos, tráiganlos, dejen de robar, tráiganlos, pónganme a prueba con eso, dice el Señor. Verán que abriré las ventanas de los cielos y les enviaré abundantes bendiciones. ¿A cuánto les gusta ver las ventanas de los cielos abiertas? ¿Se acuerda de aquel hombre en el tiempo de Eliseo? Cuando una cefa se vendía bien cara, una cefa de harina se vendía carísima. ¿Cómo se llama? El excremento de una paloma, carísimo. Y Elías le dijo, Eliseo le dijo: a esta hora se va a vender a tal. Y él dijo: ¿va a abrir Dios las ventanas de los cielos? Y Dios abrió las ventanas de los cielos, hermano. ¿Habrá algo imposible para Dios? Al creador del cielo y de la tierra es capaz de abrir, el que fue capaz de abrir el mar, ¿no podrá abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre nosotros su bendición? Su misericordia Él la derramó, pero bendición, hermano. Muchas veces como jóvenes pensamos, cuando estamos jóvenes, bueno, yo nunca pensé eso, pero algunos jóvenes piensan que esto de diezmar no es importante. Y lo hacemos a un lado y hasta lo ignoramos muchas veces. Ay, otra vez va a hablar del diezmo, otra vez. Hay gente alrededor nuestro, hermano, muchas veces que nos mete dudas.
nosotros mismos nos metemos dudas al mirar la gente que habla del diezmo negativamente. Y empezamos a dudar acerca de la doctrina, porque es doctrina de la iglesia. Matthew Henry dijo estas palabras: Dios tiene bendiciones listas para nosotros, pero a través de la debilidad de nuestra fe y la estrechez de nuestros deseos, lo escaso de nuestros deseos, no tenemos espacio para recibirlas. Pero Dios, hermano, tiene bendiciones listas para nosotros. Pero a veces nosotros no le queremos ni hacer lugar a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ponte de pie en esta noche. La fidelidad, hermano, es un requisito. Dios requiere que sus líderes especialmente sean fieles a Él. Fiel. Y yo sé que un día el Señor nos va a decir: entra en el gozo, que es lo que todos deseamos. Pero mientras estamos aquí en la tierra, el Señor nos tiene una promesa y nos dice: tú eres fiel en lo poco, yo te voy a poner en lo mucho. Pero si no eres fiel en lo poco, difícilmente el Señor te va a dar algo mayor, porque sabe que no lo vamos a poder manejar. No vamos a poder. Pero si somos fieles a Dios en lo poco, Él nos va a bendecir y nos va a poner en lo mucho. Yo te invito en esta tarde, hermano, a que reflexiones y vengas al altar y hables con Dios. Pregúntale al Señor. Yo le pregunto. Yo le pregunto, yo hablo con Él y le pregunto: Señor, enséñame, ayúdame, ayuda. Dile al Señor: ayuda mi incredulidad, Señor. Ayuda mi incredulidad.